Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Hermanos, si tienen sus Biblias, espero que las hayan traído. Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 6 de Mateo, donde continuamos en nuestro estudio sobre la oración modelo de nuestro Señor, comúnmente llamada el Padre Nuestro. Esta noche vamos a enfocarnos en particular en el versículo 9, pero vamos a modo de introducción a dar lectura a los versículos del 9 al 13 en el primer relato de la oración modelo, y también vamos a leer el pasaje paralelo en Lucas 11, del 1 al 3. Dice así Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando leemos a través de la Biblia, notamos que existen dos disciplinas o actividades en la vida de un creyente que son pilares de su vida espiritual. Dos, pueden pensar en ellas. Una es lo que acabamos de escribir acá, es la oración. Y la otra actividad base, elemental en la vida de un creyente es el estudio de la palabra de Dios. Esta es la manera como nos comunicamos con Dios. Él nos habla a través de su palabra, por supuesto, también el Espíritu Santo que reside en nosotros, y nosotros a su vez nos comunicamos con Dios a través de la oración, lo que acabamos de cantar. Y nos dice la Biblia que esta comunicación entre nosotros y Dios debe ser continua. Por ejemplo, lo vemos ilustrado en varias ocasiones, pero ustedes recuerdan, por ejemplo, que aún en el ministerio de la iglesia nos dice Pedro que esto es elemental: la oración y la palabra de Dios. Nos dice Hechos 6:4, Pedro: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos elementos básicos en el ministerio de la iglesia son la oración y, por supuesto, el ministerio de la palabra. Y esta es la prioridad también en la vida de cada creyente: nutrirse con la palabra de Dios y comunicarse con Dios por medio de la oración. Ustedes recuerdan el Salmo 1, salmo muy conocido para aquellos que han caminado con el Señor ya por varios años. Nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, ¿se acuerdan del versículo 2? Que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí tenemos el elemento de la palabra de Dios. En la ley del Señor medita de día y de noche. Es una disciplina continua, constante. Cuando vamos al Nuevo Testamento, leemos un concepto similar en Colosenses 3:16, cuando Pablo insta a los colosenses a que la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones o en vosotros. Una idea similar. Estar en la ley, meditando en ella de día y de noche, es similar a que la palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia. Y si pensamos en la oración, el apóstol Pablo nos dice en primera de Tesalonicenses 5:17 que debemos orar de vez en cuando. No, dice debemos orar sin cesar, orar sin cesar. Dos componentes básicos entonces de una vida espiritual sana es nutrirse en la palabra de Dios continuamente, de día y de noche, como dice el salmista, y orar siempre. Ahora, la oración modelo que el Señor Jesús nos enseña en este pasaje se encuentra en el contexto dentro del
del libro de Mateo, del Evangelio según San Mateo, en la porción llamada el Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo está haciendo un contraste entre la religión vana, la religión estéril de los fariseos, los religiosos del día, y la religión que realmente es real, genuina, de aquellos que pertenecen a Dios. Y cuando habla de la oración, dice el Señor Jesús que nuestra oración no debe ser como la de los religiosos, los fariseos, que se caracterizan, dice el versículo 5, por ser hipócritas. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Esta es la oración falsa, la oración religiosa, la oración superficial, la oración que Dios no escucha. Cuando llegamos al versículo 1 del capítulo 11 de Lucas, aparentemente los discípulos habían notado que la forma de orar del Señor Jesús era muy distinta a los religiosos del día. Por eso uno de esos discípulos se acerca y le dice al Señor: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor comienza a instruirles en cuanto a la oración genuina. El Señor enseñó acerca de la oración. Es interesante notar qué cosas el Señor no enseñó cuando estaba dando instrucción sobre la oración. Hay tres cosas básicas que el Señor Jesucristo no enseñó, no instruyó acerca de la oración. Noten en primer lugar que no vemos en esta instrucción o en esta oración modelo ninguna instrucción en cuanto a cierta postura física del que ora. No nos dice el Señor Jesús que debemos definitivamente orar de rodillas. No nos dice el Señor Jesús que definitivamente debemos orar con nuestro rostro en el piso. No nos dice el Señor Jesús que definitivamente la forma de orar es de levantando los brazos, etc. La oración no tiene que ser expresada bajo ninguna postura física particular. En la Biblia notamos que la gente sí oró de rodillas, la gente sí oró postrados, oraron de pie, levantando manos, con la cabeza entre las rodillas, en la cama, a veces, etc. El punto es que no hay instrucción específica en cuanto a cómo debemos orar en términos de una postura. Tampoco no notamos en esta instrucción sobre la oración que el Señor nos diga algo acerca del lugar donde debemos orar. Algunos piensan que el lugar debe ser en algún lugar específico. Algunos piensan que el lugar realmente para orar, donde Dios realmente escucha, es el templo o es la iglesia, el lugar donde Dios se encuentra. ¿Dónde se encuentra Dios? En todo lugar. Por lo tanto, la oración puede ser expresada a Dios en cualquier lugar. En cualquier lugar. Otra vez leemos en la Escritura y nos damos cuenta que los creyentes a través de toda la Escritura oraron en todo tiempo y en todo lugar, bajo cualquier condición. En el templo, por supuesto, oraron en el templo, pero también oraron en una cueva. ¿Se acuerdan cuando David estaba escapando de su perseguidor, Saúl? Oró en una cueva. En sus casas oraron, en el huerto oraron, junto al río oraron, en la calle, y aún uno oró dentro de un pescado. No sabemos si era un tiburón o era una ballena, no nos dice, era un gran pez, nos dice Jonás, era un gran pez. El punto es que aún en el estómago de ese pez, este varón de Dios expresó su oración, que vamos a ver en un segundo. El Señor Jesús tampoco nos da instrucciones acerca de la hora del día que uno debe orar. ¿Cuál es la mejor hora del día para orar? No hay mejor hora del día para orar. No la hay. Es cierto que en la mañana a veces cuando uno está fresco se levanta tranquilo, se despabila y es el mejor tiempo para algunos de nosotros orar. Para otros la mañana es terrible. ¿No es cierto? Ahí se levantan y están hasta que no encuentran su café, andan dando vueltas, merodeando. Si los ponemos a orar a esa hora, quién sabe lo que van a decir, ¿no es cierto? Entonces,
La Biblia nos ilustra ampliamente que las personas oraron a la mañana, oraron a la noche, oraron antes de comer, oraron en la hora novena, media tarde, oraban antes de descansar, oraban a medianoche, etcétera, etcétera. No hay lugar, no hay hora. Dios no está interesado en nuestra postura externa, Dios no está interesado en el lugar específico de la oración, ni la hora en la cual dedicamos para orar. Estos no son los elementos cruciales de la oración. Por eso el Señor no los menciona. Pero sí nos menciona otros elementos. Es interesante notar 1 Timoteo 2:8, cuando leemos esta instrucción breve sobre la oración, donde Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo que veo yo en este breve pasaje, 1 Timoteo 2:8, es que la oración tiene que ver con un estilo de vida. Un estilo de vida. Es continua. A veces es concentrada, a veces es intensa, más intensa que otras veces, pero la oración es constante. No es cierto que hay momentos en nuestra vida que nos vemos movidos a orar en una forma muy, muy distinta a otros momentos. Pero siempre debemos orar, es orar sin cesar. Alguien se acercó a George Mueller. ¿Ustedes recuerdan a ese famoso siervo de Dios inglés, conocido por sus oraciones y la fe, y cómo el Señor contestaba sus oraciones a favor de su orfanatorio, y tantos niños recibieron una bendición especial por el ministerio de George Mueller? Alguien se le acercó y le preguntó: señor Mueller, ¿cuánto tiempo dedica usted a la oración? Claro, porque un hombre que era reconocido por su vida de oración y tantas oraciones eran contestadas, a lo cual él dijo lo siguiente: yo vivo en un espíritu de oración. Noten, oro cuando camino, oro cuando me acuesto, cuando me levanto, y las respuestas de Dios siguen viniendo. Para George Mueller no era ni el lugar, no era ni una hora específica, no era una postura particular, era una vida de oración continua, ¿no es cierto? Lo vemos en la vida de Jesús, lo vemos en el ejemplo del apóstol Pablo, lo vemos en la vida de grandes santos hombres de Dios como este que acabamos de mencionar, George Mueller. Entonces, regresando a esta oración modelo, noten una vez más el versículo 9. Dice el Señor Jesús: vosotros pues oraréis así, hutos, en griego, que quiere decir de esta manera. El Señor nos está instruyendo en cuanto a una oración específica. El Señor Jesús, no nos está dando instrucción en cuanto a un rezo. No nos está dando un poema religioso, sino que el Señor Jesús nos está dando un bosquejo, un modelo de la oración, caracterizada por los elementos que en este pasaje se subrayan. Oraréis de esta manera. El énfasis principal, vimos la última vez, que en la oración es la gloria de Dios, la gloria de Dios. Es interesante notar en las numerosas oraciones de los santos del Antiguo Testamento y ver cómo ellos primero se enfocaron en la gloria de Dios, en Dios mismo. Por ejemplo, tenemos a este Jonás que acabamos de mencionar. Cuando leemos la oración de Jonás en el pez, es muy interesante notar que Jonás, dada su situación tan crítica de aflicción, imagínense dónde se encuentra, inmediatamente lo que pensaríamos es que: Señor, sácame de este lugar, sería la oración. Pero noten que Jonás no empieza así. Nos dice el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, dice Jonás, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Imagínense, está en el pez. Está dentro del estómago de ese gran pez, y en lugar de gritar, ayúdame Señor, dice, de alabanza, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. E inmediatamente el próximo versículo dice que el pez lo vomitó sobre la costa.
Pero el enfoque de su oración en el medio de la angustia, en el medio de esa terrible aflicción, fue la gloria de Dios. Que, entre paréntesis, podemos decir mucho acerca de Jonás, que se quiso escapar, que se quiso ir, que quiso evadir sus responsabilidades, pero tenemos que reconocer que Jonás era un hombre de Dios. Tuvo un momento de debilidad, es cierto, pero era un hombre de Dios y lo revela a través de su oración. ¿Notaron? Daniel, otro gran hombre de Dios. En medio de una situación de juicio para la nación en cautiverio, allá en Babilonia, como estamos estudiando el domingo, encontramos esta oración o esta expresión de Daniel en el capítulo 9, comenzando con el versículo 17, dice: ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Noten que aún en medio de esa confesión de pecado, el enfoque de atención no es el pueblo, no es Daniel, sino que es Dios y su gloria, porque dice: por amor de ti mismo, Dios mío. El enfoque es Dios, la gloria de Dios. Qué distinto al patrón a veces de nuestras oraciones, que se enfocan en nosotros y lo que queremos obtener. El Salmo 86 ilustra otra vez más este enfoque de oración, donde dice el salmista David: escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. Versículo 6. En el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás. El rogar es correcto, El rogar a Dios es correcto. David va a orar y expresar las súplicas de su corazón a Dios, las súplicas de un corazón angustiado. Pero noten cómo comienza. Versículo 8. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. ¿Ven? Otra vez, el enfoque de la oración es Dios. Es su gloria. Alabarle a Él. Exaltar su nombre. Entonces David principia su oración exaltando a Dios, sus obras, su poder, su nombre, su preeminencia. Y finalmente expresa su deseo de someterse a Él, comenzando ahí en el versículo 11, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Esto es orar. Esto es orar. Nos debe compungir, nos debe molestar un poquito si las oraciones nuestras son muy egoístas, siempre alrededor de nosotros mismos. El propósito de la oración es glorificar a Dios. La oración modelo lo ilustra, lo exalta, lo subraya. Por eso el Señor Jesús nos enseña en esta oración modelo que el enfoque de atención y lo principal en la oración no es pedir, sino glorificar a Dios. Y lo que vamos a notar en esta oración modelo, que se enfatizan, cada uno de los renglones en esta oración enfatiza aspectos de la persona de Dios que describen su gloria. Vamos a ver la paternidad de Dios, vamos a ver la prioridad de Dios, el programa de Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad, el propósito de Dios, la provisión de Dios, el perdón de Dios, la protección de Dios y finalmente estaremos viendo la preeminencia de Dios. Pero son todos aspectos de Dios. Y entonces es importante notar que cuando Cristo instruye acerca de la oración, está instruyendo de lo principal en la oración, que es exaltar el nombre de nuestro Dios. Comenzaremos con la paternidad de Dios. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración comienza invocando a Dios como nuestro Padre. Esta es la expresión más común, ¿no es cierto?, en la vida de oración de un creyente. Padre. La oración a Dios comienza con el reconocimiento de nuestra relación con Dios, que es una de hijo a padre.
Dios es nuestro Padre Celestial. Por eso vamos a Él como Padre. ¿Qué es lo que la expresión nos enseña? Bueno, en primer lugar, notamos que hace referencia a un verdadero creyente. Dios es solamente el Padre de aquellos que han sido salvados por fe. Dios solamente tiene hijos, no tiene sobrinos, no tiene nietos. Por eso un hijo de Dios se dirige al Padre por lo que es, Padre mío, Padre celestial, Padre nuestro. No existe en la Biblia la idea de que Dios es el Padre universal de todos los hombres. Sí existe en la Biblia la idea de que Dios es el creador de todos los hombres, y en ese sentido sí, podríamos decir que es el Padre de la humanidad, en el sentido de que creó a la humanidad. Por ejemplo, Malaquías 2:10 dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Malaquías está diciendo, sí, es Padre en el sentido de que Él es nuestro creador. Pero la Biblia es clara en enseñarnos que en términos de una relación con Dios, Dios es solo Padre de los creyentes. Solamente de los creyentes. Jesús se dirige a los religiosos de su época, fariseos y escribas, quienes se creían que eran por virtud de ser judíos, por virtud de ser descendientes de Abraham y por virtud de creer en Dios y ser religiosos, que eran hijos de Dios. Y el Señor Jesús les dice, vosotros no sois hijos de Dios. Más les dice el Señor Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué interesante que el ser religioso no garantiza que una persona pertenece a Dios. Uno puede ser muy religioso, puede aparentar de labios para afuera ser una persona piadosa y aún estar en una posición dentro de una iglesia, una posición eclesiástica, lo que sea, pero eso no garantiza que es hijo de Dios. ¿Ven? La humanidad está dividida en dos grupos solamente. Hay dos tipos de familias en la humanidad. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más. No hay otra categoría. O eres hijo de Dios, hija de Dios, o eres hijo o hija del diablo. Y en este recinto, espero que todos seamos del primer grupo. Hijos de Dios. Pero uno no sabe. Siempre en la iglesia hay algunos que piensan ser hijos de Dios. Y con el tiempo se dan cuenta que no lo son. Pero existen solamente dos familias entre los seres humanos y cada familia se distingue por ciertos hechos. ¿Se acuerdan? Primera de Juan, dice el capítulo 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. ¿Ven? Una distinción de un hijo de Dios es que no vive en pecado. No vive en pecado. Puede caer en pecado. Por supuesto, todos pecamos. Por eso tenemos que estar confesando nuestros pecados. Pero la característica de un hijo de Dios, según Juan, no es alguien que vive en pecado. No practica el pecado. Ahora, en esto, dice el versículo 10, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí están las dos familias. En esto se manifiestan. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Categórico. Juan. Esa es la forma en que Juan escribe. Juan se expresa. Continuamente a través de su primera epístola está haciendo un contraste entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que son de la otra familia, hijos del diablo. Y solo aquellos que han sido regenerados por el poder de Dios y Dios les ha concedido arrepentimiento y fe en Cristo, esos son los hijos de Dios. Solamente esos. Noten lo que dice Juan, pero en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, ¿se acuerda? Les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y después agrega el versículo 13 algo muy interesante. No nos salteemos, porque a veces pasamos el versículo 2 y ahí se acabó todo. Porque dice el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. La única razón que nosotros llegamos a pertenecer a Dios y somos hijos de Dios es porque Él
nos enseña Efesios, nos escogió antes de la fundación del mundo. La salvación es de Dios, dice Jonás. ¿Se acuerdan? De Jehová es la salvación, desde un principio hasta el fin. Nadie puede atribuirse algún mérito particular, ni aún su fe, de decir, yo fui inteligente, lo suficientemente inteligente para creer en Dios, creer en Cristo, por lo tanto soy salvo. No. No es de voluntad de hombre, no es de voluntad de sangre, sino de Dios. Importante ese punto. El poder llamar a Dios Padre revela una relación especial, incomparable con Dios. Y comenzó con Él mismo. Ahora, la mayoría de la gente, particularmente los gentiles, durante la época de Jesús, adoraban a dioses distantes. Los griegos adoraban a dioses remotos, dioses distantes, dioses temibles. Y tristemente, este concepto de distancia se había infiltrado en la nación judía también. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, la época del Señor Jesús, la nación judía había perdido esa relación de intimidad o ese sentido de intimidad que tenían con Dios. Ese sentido había sido removido, había sido borrado. Y ellos también se habían convertido en personas que adoraban, como estos religiosos, a un Dios distante. Bueno, Israel había perdido con los años ese sentido de intimidad con Dios. Pero no había sido así en el Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento habían demostrado que ellos tenían un sentido de que Dios era alguien muy cercano a ellos como creyentes. Primera Crónicas 29:10 dice, y bendijo David al Señor, en presencia de toda la asamblea. Y David dijo, bendito eres tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Aquí David está hablando como creyente y está hablando en nombre de la nación. Posiblemente había un sentido nacional de ser hijos de Dios. No quiere decir que todos los israelitas eran hijos de Dios en términos de una relación salvífica, pero como nación pensaban en Dios como su Padre. El Salmo 68 nos enseña que los judíos del Antiguo Testamento tenían un sentido de que Dios estaba cerca de ellos. Dice el Salmo 68, Padre de huérfanos y defensor de viudas, el versículo 5. Dios es el Padre de huérfanos y el defensor de las viudas. Para un creyente del Antiguo Testamento, Dios también era un Padre misericordioso. El Salmo 103 nos enseña el versículo 13, como el Padre se compadece de sus hijos, ¿se acuerdan? Así se compadece Jehová de los que le temen. ¿Se acuerdan cuando estudiamos segunda de Corintios 1? En el versículo 3, el apóstol Pablo llama a Dios el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, ¿se acuerdan? Eso es lo que los judíos del Antiguo Testamento creían. Los creyentes dentro de la nación. En Jeremías 31:9 vemos que Dios era para los judíos creyentes también un Padre que les guiaba. Dice el versículo 9, con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a aguas o arroyos de aguas, por el camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un Padre para Israel. Noten lo que Dios dice acerca de su nación. Soy un Padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Soy Padre para ellos. Lo que estamos viendo es que cada uno de estos pasajes ilustran que hubo un tiempo en la nación judía durante el Antiguo Testamento que ellos pensaban en Dios como un Dios cercano, un Dios íntimo. Pero cuando llegamos a esta época que el Señor instruye acerca de la oración, eso se había perdido en Israel. Se había borrado. Y Cristo entonces introduce nuevamente la paternidad de Dios a través de esta oración modelo. No solamente esto, sino que Él la ilustra y profundiza el concepto y le da un sentido aún mucho más amplio y profundo de lo que tenía. ¿Se acuerdan? El mismo Señor Jesús, cada vez que, como Hijo de Dios encarnado sobre esta tierra, cada vez que Él se dirige en oración, ¿cómo le llama a Dios? Padre. Padre, Padre. Creo que 70 veces se menciona en los evangelios que Cristo menciona o habla de Dios como su Padre, Padre. Solamente una vez Cristo no se dirige a Dios como su Padre. ¿Se acuerdan cuál es?
en la cruz. Cuando en ese momento está llevando sobre sí el pecado de la humanidad, de los que vino a salvar, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única vez que Cristo se refiere a Dios o se habla con Dios como Dios mío en lugar de llamarle Padre. Entonces, cuando el Señor nos enseña acerca de la oración, nos enseña que debemos orar a Dios como nuestro Padre. Y obviamente tenemos que recordar una vez más que esto tiene referencia a los hijos de Dios por relación, aquellos que creen en Él. Dios no es alguien que está lejos para un creyente. Dios no es alguien removido, alguien que no se preocupa en nuestras necesidades. Dios es alguien con quien tenemos comunión, con quien existe una relación. Un Padre en quien podemos confiar, alguien que nos comprende, alguien que nos perdona, alguien que nos acepta. No sé qué relación tuvieron ustedes con sus padres, pero cuando yo pienso en mi padre tengo todo este tipo de pensamiento. Mi padre siempre me aceptó, siempre me demostró cariño, siempre me entendió, siempre me perdonó, me aceptó. Había una intimidad entre mi padre y yo, todavía la hay mientras él viva, ¿no? Pero los judíos de esa época habían perdido ese sentido de intimidad con su Dios. Por eso, ahora, ante esa confusión, el Señor Jesús instruye sobre la oración modelo y dice que la oración debe comenzar de esta manera: Padre nuestro, Padre nuestro. La palabra en griego es pater. Y por supuesto sabemos que Cristo no hablaba griego. El Nuevo Testamento fue traducido al griego, pero la lengua del Señor Jesús común del día era arameo. El Señor hablaba en arameo y posiblemente, sin duda, el término que él usó acá era Abba, que era una expresión cariñosa e íntima de un niño que se acercaba a su padre y le decía, papá. Es el equivalente a nuestra palabra castellana, papá o papi, como algunos llaman a sus padres. En Romanos 8:15 y Gálatas 4:6, el apóstol Pablo nos dice que nosotros como hijos de Dios, ¿se acuerdan? Nos acercamos a Él y movidos por el Espíritu Santo le llamamos a Él como Abba, Padre. Que entre paréntesis es distintivo de un hijo de Dios que ha sido transformado por el Espíritu de Dios, llamarle a Dios Padre. Yo no puedo pensar en un hijo de Dios que simplemente se dirija a Dios como, oh Dios que estás en los cielos. Instintivamente nos referimos a Él como Padre, ¿no es cierto? Y nadie nos enseñó eso, ¿se dieron cuenta? No fuimos a una escuela a aprender cómo orar. Simplemente decimos Padre, Padre. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, dice Pablo, para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida, en el corazón de un creyente. Por eso vamos a Él como Padre, porque el Espíritu nos impulsa a llamarle Padre. Es una expresión de intimidad. No es alguien distante a quien nos dirigimos. ¿Saben cuándo el Señor parece distante? Cuando Dios se nos hace alguien distante. ¿Cuándo sucede eso? Exacto. Cuando hemos pecado y no nos hemos arrepentido y nuestra conciencia nos molesta y pesa el pecado sobre nosotros y la mano de Dios está pesada sobre nosotros, como dice el Salmo 32, en esos momentos nos sentimos lejos de Dios. Pero en general, el creyente se acerca a Dios y le llama Padre. Qué preciosa bendición tenemos, ¿no es cierto? De dirigirnos, piensen, el Dios del universo, el juez, el todopoderoso, soberano de todo lo que existe, sobre todas las naciones, sobre todas las personas, que podemos acercarnos a Él y decirle, papá, imagínense, Abba Padre, Abba Padre. Ahora, ¿qué significa que Dios es nuestro Padre? Bueno, en primer lugar significa que se acabó el temor. Se acabó el temor. Antes temíamos a Dios. Teníamos algunos de nosotros hasta cierto terror de Dios. Sin duda los religiosos del día en la época del Señor, particularmente los griegos, tenían dioses que temían.
a quienes temían. Tenían pavor de Dios. Los paganos de hoy en día temen a Dios, pero no con un temor santo, sino con un terror. Sin duda, hemos tenido oportunidad de ver películas de misioneros o historias misioneras donde nos hablan acerca de aquellos dioses a quienes estos nativos adoraban y el terror que estos tenían más. Si ustedes recuerdan el testimonio de Nate Saint, que estuvo acá hace un par de semanas en la iglesia. El terror que estos indígenas, los Aucas, tenían de sus dioses. Pero ahora que han sido transformados y pertenecen a Dios, ya no hay temor, se acabó el temor. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Es su Padre y es nuestro Padre. En segundo lugar, el decir a Dios que es nuestro Padre asegura que hay esperanza. En el medio de un mundo hostil que se está hundiendo y desintegrando a todo nivel, cada vez más, y a veces vertiginosamente, quién sabe lo que va a suceder con todo lo que está pasando a nivel mundial, pero en el medio de esta situación, el Hijo de Dios puede decir, Padre, estoy en tus manos, no importa lo que suceda, estoy en tus manos, confío en ti, hay esperanza, Padre mío, Padre nuestro. ¿Ven? La intimidad que existe para un hijo de Dios. En tercer lugar, el saber que Dios es nuestro Padre resuelve el problema humano de la soledad. La soledad. ¿Cuánto sufre la gente con un sentido de soledad? Sin duda, a menudo nos sentimos tristes, a menudo nos sentimos solos, nos sentimos tal vez sin valor, pero hay alguien que realmente nos entiende, alguien que se identifica con nuestra situación particular, y ese alguien es a quien llamamos nosotros Padre. No estamos solos ya. Él es nuestro Padre, nos entiende, Él promete estar con nosotros para siempre. No te dejaré, ni te desampararé. Él es el Padre de misericordia, como dije ya mencionando a Pablo, de toda consolación. Él se acuerda, dice el salmista, de que somos polvo. Él se compadece de los suyos. Él promete estar con nosotros para siempre. Él no es un Dios remoto, un Dios insensible, un Dios distanciado. Él es nuestro Padre. No estamos solos. Ya no estamos solos. Que es triste ver a la gente que se siente tan sola, particularmente en aquellos momentos de Navidad o de feriados o de alguna fiesta especial, se sienten solos. Para el creyente ya no existe esa soledad. En cuarto lugar, el hecho de que Dios es nuestro Padre resuelve el problema del egoísmo. ¿Qué quiero decir con esto? Noten cómo la oración abraza a todos los miembros de la familia de Dios. Es Padre nuestro. No es simplemente Padre mío. No es simplemente Padre tuyo. Es Padre nuestro. Somos todos hermanos. Él es el Padre de todos. Él es nuestro Padre. Y ustedes recuerdan que en Filipenses 2, Pablo nos recuerda que este sentido de familia es importante en la familia de Dios. Nada hagáis por egoísmo y por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, lo cual tiene aplicación para la oración también. Tenemos que preocuparnos de la familia de Dios. Por eso Efesios 6, 18 nos dice el apóstol Pablo, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad en toda perseverancia y súplica por algunos miembros especiales de la familia de Dios, particularmente el liderazgo. No, dice acá, por todos los santos. Todos los santos. ¿No es cierto? Entonces hay un sentido de comunidad en la familia. Sin duda oramos por nosotros, ¿eh? No estamos diciendo que el creyente no puede orar por sus propias necesidades. Porque aún la Biblia nos enseña, Filipenses 4:6, por tanto, por nada estéis afanosos, ¿recuerdan? Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Por supuesto que hacemos conocer nuestras peticiones a Dios.
Cada día lo hago, cada día lo hace usted. Lo único que estamos diciendo es que cuando oramos tenemos que recordar las necesidades del resto de la familia. Somos todos hijos de Dios. Y a veces vemos a otros creyentes como que no nos caen muy bien, ¿no es cierto? Pero sin embargo son hijos de Dios. Todos tenemos nuestras cositas, todos tenemos nuestras delicadeces, todos tenemos nuestras arrugas, todos tenemos nuestras cosas que realmente no son muy agradables que digamos, ¿no es cierto? Claro, como vivimos con las nuestras nos acostumbramos, pero cuando nos miran de aquí para allá, se fijan en nosotros y dicen, no me cae bien este tipo. Y de repente estamos hablando así, criticamos a alguien y recordamos, ay Señor, pero él es un hijo tuyo. Yo soy hijo tuyo. ¿Qué estoy haciendo yo hablando mal de mi hermano? Cuando bien sabe Dios que yo tengo mis cosas, ¿o no? Bueno, gracias Juan por finalmente reconocer. Ok. Él es nuestro Padre. En quinto lugar, si Dios es nuestro Padre, entonces esto resuelve también el problema de los recursos a nuestra disposición. Fíjense que Cristo nos enseña a orar y nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde están nuestros recursos? En los cielos. Todo lo que necesitamos no viene de una fuente natural. No viene de esta tierra, no viene de este mundo. Nos dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo que recibimos es de Dios, todos los recursos nuestros están en Él, en los cielos. Viene de Él. A veces miramos los recursos alrededor nuestro y son escasos, ¿no es cierto? Son escasos. Pero nuestros recursos no se limitan a lo que vemos, a lo que está alrededor, sino que están en Dios. Nos dice Efesios que hemos sido resucitados con Cristo en los lugares celestiales. Donde Cristo está, nosotros estamos ahí. Los recursos que son de Él son los nuestros también. Por eso oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos, sabiendo que toda buena dádiva viene de ahí, de lo alto. Estamos invocando y descansando en esa fuente de recursos. Y a veces nos olvidamos. Por eso nos ponemos ansiosos. ¿Qué es lo que ahora necesitamos? ¿Qué es lo que necesitas en este momento? Paz, tranquilidad, orientación, guía, alimentos, vestido, lo que sea. Los recursos están ahí. Por eso el Señor nos dice en este mismo capítulo 6 de Mateo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ahí está la idea de Padre, quien provee, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Se acuerdan? ¿Quién, siendo padre humano, si el hijo viene y le pide un pez, le va a dar una víbora? Fue la ilustración del Señor Jesús. Si aún nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más, dice el Señor Jesús, vuestro Padre que está en los cielos? Los recursos están ahí. Número 6, si Dios es nuestro Padre, esto también resuelve el problema de la obediencia. No es cuestión de decirle Padre a Dios y después vivir como se nos da la gana. Eso no vale. El Señor Jesús, refiriéndose a su Padre, el Hijo de Dios, y por supuesto Él es nuestro ejemplo supremo, dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo mismo con nosotros. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Cuando yo era chico, refiriéndome otra vez a mi padre, yo sabía bien a quién tenía que obedecer. Lo sabía bien. No me convertí hasta los 15 años, pero yo era muy consciente a quién me debía en términos de obediencia, porque si no obedecía, iba a pagar consecuencias. Y las iba a pagar donde duele. Y no les voy a describir exactamente dónde era eso. Pero sí iba a recibir consecuencias.
Y esa es la lección que encontramos en Hebreos, ¿no es cierto? Cuando el autor de Hebreos dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El punto es que Dios solamente azota y disciplina a aquellos que son sus hijos. No disciplina al bastardo, que es lo que dice Hebreos. Si alguno no recibe disciplina, da evidencias de que no es de Dios. Si soportáis la disciplina, dice Dios, os trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ven otra vez la ilustración de la relación de un padre humano con un hijo. Este es el punto. Dios disciplina cuando desobedecemos. En último lugar, el hecho que Dios es nuestro Padre resuelve el problema de la sabiduría, o mejor dicho, nuestra falta de sabiduría. Dios conoce todo, nos conoce a nosotros, conoce nuestras circunstancias, conoce nuestra incapacidad, particularmente de tomar decisiones sabias. Conoce lo que es mejor para nosotros. Dios es sabio, conocedor de todo. Por eso Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y recuerden, ¿quién es Dios? Nuestro Padre. Pídala a Dios, quien es nuestro Padre, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada a nuestro Padre. Es omnisciente, es sabio y va a proveer aquello que también necesitamos, que incluye la sabiduría. Entonces, concluyendo, ¿qué sucede cuando sabemos que Dios es nuestro Padre? Bueno, este conocimiento debe remover el temor, debe proveer esperanza, termina el miedo de la soledad, echa a un lado el egoísmo, nos recuerda nuestros recursos celestiales, demanda obediencia y finalmente nos ofrece sabiduría. Eso es lo que nos brinda el conocer que Dios es nuestro Padre. Entonces, cuando oramos, comenzamos con la oración de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto demuestra entonces que somos un hijo, un niño que viene a su Padre sabiendo que de Él va a recibir todo lo que necesita. Aún más allá de lo que piensa o puede imaginarse. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que Él es nuestro Padre. Vamos a orar. Padre nuestro, qué lindo es poder llamarte Padre. Qué precioso, qué privilegio, Señor, es llamarte Padre. Y, Señor, el hecho de que no venimos a ti como alguien distante, sino que podemos acercarnos a ti con esta intimidad, Señor, sabiendo que tú estás con tus brazos abiertos, listos para recibirnos, para perdonarnos, para guiarnos, para proveer sabiduría, para proveer todo lo necesario. Padre, no nos dejes olvidar de esta lección. Gracias te damos por ser nuestro Padre, inmerecidamente. Y te alabamos y te agradecemos en este momento por Cristo Jesús, tu Hijo, por quien tenemos esa relación. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional